Que se viene el día de la concientización sobre el maltrato a la vejez, que existe y mucho, ¿no? Cecilia, bienvenida. Gracias por el espacio, gracias por la invitación y fundamentalmente por tocar esta fecha, ¿sí? Que creo que tiene la intencionalidad, ¿no? Y creo que eso es lo que han hecho los organismos internacionales, de poner este tema en agenda, ¿sí? Claro. Porque uno dice, bueno, a ver, una efeméride contra el abuso y maltrato en la vejez, la verdad que, digo, no es una efeméride linda, no. Grata o reivindicativa, o, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito? Creo que tiene que ver con esto mismo, ¿no? De poner, de instalar el tema, de visibilizar, diría doblemente, por un lado, a la población adulta mayor. Desde que yo estoy radicada en esta ciudad he trabajado mucho. Claro, vos has estado en el tema, obviamente. En esto, ¿no? Y siempre se lo decía a las personas mayores, ¿no? De que como colectivo teníamos que trabajar esto, de visibilizar a este grupo poblacional tan importante en la ciudad de Junín. Pero además que cada vez hay más adultos mayores que extienden obviamente su vida hasta pasados los 90 años, en muchos casos. Y hay que pasar esa etapa, ¿no? Sí. Te decía de visibilizar dos cuestiones, ¿no? Para cerrar esta idea. Por un lado, este colectivo, ¿no? Este grupo poblacional, las personas mayores. Y por otro lado, visibilizar esta problemática, ¿sí? Creo que por eso tiene que ver esto de que Naciones Unidas haya aprobado en el 2011 esta fecha importante para realmente poner en cuestión y que no sea una cuestión que está tapada, ¿sí? Porque es muy difícil para una persona decir sufro maltrato doméstico por parte de mis hijos, por parte de mi nuera. Se da mucho en el ámbito familiar. Sí. Y también, no solamente el maltrato físico, también el maltrato institucional, psicológico. Y en esto siempre cuando hago algún tipo de nota o me gusta escribir o tratar el tema, siempre hago hincapié en tres partes, ¿no? Como un trípode. Pensar en familia, Estado y sociedad. Porque si no parece que siempre responsabilizamos al Estado o implicamos a la sociedad y esperamos que las respuestas vengan desde nuestra comunidad, que no está mal, pero la familia se desentiende. O al revés, dejamos al adulto mayor solamente circunscripto a la apoyatura familiar y no entendemos que esa persona mayor, ¿sí? Es un sujeto con derechos, ¿sí? Que por su calidad de viejo no pierde la condición de como tal, ¿no? Y que merece atención, no dádiva, ¿sí? No beneficencia, sino que como persona, ¿sí? Que atraviesa esta etapa de la vida, una más de todo el ciclo vital, ¿sí? Merece la asistencia del Estado, que le corresponde la asistencia del Estado. Por eso también es muy importante cuando tocamos temas de salud o temas vinculados a la jubilación, que es un tema tan sensible, ¿no? Sí. A los saberes. Que de júbilo no tiene nada, ¿no? Acá en la Argentina, por lo menos. Sí, de júbilo, claro. Buscando salvo los jubilados de privilegio, eso sí. Sí, que son muy pocos, pero digo, la verdad que el grueso de las personas que perciben haberes, vos estás hablando de una jubilación mínima que pasa penitas los 190.000 pesos. De aquellos que perciben la PUAN, estás hablando de 150.000 pesos. Y de aquellos que tienen pensiones no contributivas, aproximadamente de 130.000 pesos. Entonces, es un contexto que ciertamente es muy difícil para todos, ¿sí? Para los que somos activos, para los grupos poblacionales de otras edades, los adultos, los jóvenes. Es un momento complicado el que estamos viviendo en nuestro país. Pero más para las personas mayores. Claro. Son los dos extremos, ¿no? La infancia y la vejez, cuando uno como ser humano es más vulnerable.
Ujú. Yo creo que el tema, siempre me gusta hacer hincapié en esto de que las personas mayores no es un colectivo uniforme, Claro. ¿sí? Sino que hablamos de vejeces. Y cuando hablamos de vejeces, ¿qué queremos simbolizar? Queremos expresar esto de que, bueno, hay distintos tipos, ¿sí?, de adultos mayores. La vejez es singular, tiene que ver con el estado bio, psíquico y físico de cada ser. Las condiciones a las que vos vas a arribar a la vejez no son las mismas que las mías, seguramente. Claro. Y depende del entorno, de la historia de vida de cada quien, ¿sí? Pero me importa también decir que sí creo que hay que seguir trabajando, esto que decía un poco antes, ¿no? En la articulación de políticas y entre el Estado, repito, la sociedad y la familia. ¿Sí? Sobre todo en un contexto, como decía antes, de tan complicado, ¿sí? Y esto de la vulnerabilidad que vos decías tiene que ver con que siempre pensamos al grupo poblacional de manera uniforme y como que las personas mayores son vulnerables, son dependientes. Sí, ciertamente es un grupo que por su edad está complicada. Además, en la Argentina, uno llega a la edad de la jubilación y muchas veces sigue trabajando. Sí. La mayoría sigue trabajando. Sí. Que es bastante, me parece, no sé, vos sos la especialista, pero me parece que es bastante positivo también que siga en actividad, ¿no? Sí. En cierta actividad. Sí, el tema es que, a ver, yo creo que la vulnerabilidad, por lo menos es mi humilde parecer, creo que la vulnerabilidad hoy, la que a mí más me preocupa, es la que tiene que ver con las condiciones económicas, ¿sí? Creo que ahí es donde a mí me hace más ruido. ¿Por qué? Porque una persona, como te decía antes, puede llegar a los 60 años y más en buenas condiciones emocionales, físicas, de salud, ¿sí? Objetivas. Sí, sí. Pero hoy lo que decía antes, una jubilación mínima, la verdad que no ayuda en nada. Claro, y yo creo que también nuestras emociones y lo que estamos viviendo, vos imagínate que hoy el llegar a fin de mes es complicado para muchos de nosotros. Entonces, para un jubilado, como te decía antes, más aún. Y eso dificulta también la inserción, porque por ahí es como que los especialistas hablamos de todo lo que es propositivo. Las personas mayores tienen derecho a participar, las personas mayores tienen derecho a recibir cuidados. Perfecto, una persona mayor ¿está en condiciones de pagar un cuidador? Claro, ese es el Una tema. persona mayor, como decía antes, es un sujeto de derecho y esa persona está en condiciones de elegir si quiere ingresar a una institución, a una residencia de larga estadía. ¿La puede pagar? Entonces, por eso te decía que para mí hoy lo que me hace más ruido a mí es qué condiciones materiales tienen las personas mayores, ¿no? Para hacer efectivo todos los derechos que Claro. sabemos que están. Sí, diferente es ver como ser un señor como veíamos ayer aquí, que va a venir a la Argentina ahora, que se llama Paul McCartney, que va a cumplir la semana que viene 82 años, está en plena actividad y uno lo ve y dice, bueno, no parece una persona común de 82 años, al igual que como ser Mick Jagger, pero claro, tienen otras condiciones de vida también, ¿no? Como Sí, decís pero- vos, pero- económicamente hablando también. Sin ir a ese extremo, yo te hablo de cosas de Junín más concretas. Sí. De decir, bueno, a ver, los centros jubilados que son tan importantes y que yo siempre traté de reivindicar porque realmente son entidades de bien público que están dispersos en la comunidad y que son próximas al vecino, ¿no? Como las sociedades de fomento, bueno, Sí, lo sí. mismo ocurre con un centro de jubilados, donde la cuota de socio es irrisoria, ¿sí? Y encuentran un lugar de pertenencia donde pueden participar. Y hoy hay muchos jubilados que no pueden pagar un té, ¿sí? O hay muchos jubilados que no pueden pagar un taxi. Y un jubilado del IPS al que participé la vez pasada por un evento que se hacía a beneficio de un centro, me dice, Cecilia, yo no alcanzo los 90.000 pesos. No puedo permitirme
pagar una entrada se alquila a un evento. Y no te estoy hablando de ir a ver una obra de teatro que viene de Buenos Aires. Te estoy hablando de un evento en un centro de jubilados, ¿sí? Y a mí me parecía como, viste, cuando decís, wow. Y después digo, claro, 90.000 pesos. Con eso tiene que rendirle los 30 días. Magia, tiene que hacer magia. Entonces digo, estas cuestiones, por supuesto que, ¿cómo un jubilado le vas a hablar de bienestar? ¿Sí? Bueno, pero participá, pagate un taller, pagate un taxi, anda con tus amigas y andate al centro y tomate un cafecito porque te va a hacer bien. ¿Se trabaja bien en Junín sobre estas cuestiones? Yo creo que sí, creo que se avanzó mucho. Cuando apenas me radiqué en la ciudad, había, entre los reclamos que recibíamos y cuestiones que elaborábamos, tenía que ver con, no sé, por ejemplo, con la oficina de PAMI que estaba en Mitre, viste que acá en Junín es de las vías para allá y de las vías para acá. Sí. Entonces, ahora más dividido todavía. Bueno, siempre los que estaban de las vías para allá me decían, y bueno, pero todo muere en zona centro. Claro. Y hay un montón de gente que no tenemos movilidad o que necesitamos hacer gestiones y solamente estaba la delegación de Villa. Pero vos fíjate que hoy, por suerte, contamos con 2 agencias de PAMI, contamos con 2 agencias de ANSES y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con descentralizar un poco la gestión y entender que bueno, que todos somos vecinos por igual, que el vecino que Junín no termina en Sáenz Peña. Y creo que tiene que ver con eso, ¿no? También de tratar de hacerle la vida más linda a todos. Exactamente. Y no solamente, bueno, yo hablo de los jubilados porque es lo que me gusta y a lo que me dediqué, pero digo, ¿a quién no le gusta tener la vida más linda? Sí, obvio. O más fácil. A veces pensar en el otro desde ese lugar, ¿no? De decir, bueno, a ver, facilitemos los trámites. O pensar, bueno, está bien, está buenísimo que te bajaron una app y tenés el token y Pero digo, ¿cuántas personas están familiarizadas con esa metodología? Y son muy pocos. Digo, bueno, entonces hay como que tratar de bajar, ¿no?, las prestaciones y pensar, bueno, a ver qué pasa con los vecinos, qué pasa con los usuarios. Y no pasa por un tema, acá quiero trabajar el tema de, permitirme hacer un paréntesis con el tema que yo siempre lo meto, pero bueno, es como que siempre tiene que ver con todo. Con estas ideas de viejismo, ¿sí? Y de cómo prejuzgamos a la persona mayor en función de su edad. Entonces uno dice, bueno, no, es una persona mayor, no tiene ni idea cómo bajar una app, no sabe lo que es un token. Y la verdad que el otro día estuve... Es según cómo se lo enseñes también. Tiene que ver con las estructuras y las trayectorias de cada uno, no con la edad. Sí. Hay gente que tiene mucha facilidad con el celular y hay gente que no, sí, me incluyo. Claro. El otro día estuve en una capacitación con gente de idioma que están haciendo esto, ¿no? Justamente capacitar a los afiliados en lo que es la aplicación de la app de la obra social. De la obra social, claro, que facilita mucho. Y había gente más joven que yo. Quiero agradecer al sindicato de municipales que me invitó. Había gente más joven que yo que no había podido bajar la app, no había podido descargarla, no estaba muy familiarizada. Las chicas, una paciencia, la verdad que súper bien y fue súper pertinente la capacitación. Entonces, por eso digo, hay un montón de cosas que nos atraviesan que no tiene que ver con la edad. Y creo que en ese punto quiero meter el tema de lo que es la sociedad, ¿no? Creo que tenemos mucho para trabajar como sociedad en cuál es la mirada, la perspectiva que tenemos respecto a las personas mayores. Y acá esto que vos decías, ¿no? El adulto mayor, cambió mucho el paradigma del adulto mayor. Claro. El adulto mayor ya no es nuestro bisabuelo con la boina o la abuela con el rodete, el pelo blanco y tejiendo y meciéndose. ¿Quién va a comprar una mecedora? Sí, ¿no? Sí. Tenés razón. Entonces, no solamente es... O decirle a una persona abuelo o abuela, a lo mejor no fue abuelo ni abuela en su vida y tampoco quiso serlo. ¿Por qué también en el léxico, no? Vos fíjate también cómo usamos cosas solapadas y engañosas, ¿no? En nuestro lenguaje. Si yo digo viejo, que está bien empleado, porque estamos hablando de vejez,
la persona a la que me dirijo se va a ofender y no cae bien. Claro, ¿sí? claro. No está bueno, no queda bien. Pero porque sí, ahí también hay un velo de nuestro propio prejuicio. Claro, ¿sí? claro. En cambio, si yo le digo abuelo o abuelita, que a mí me molesta como especialista, me Sí, molesta sí, sí, porque sí. tiene que ver con un rol social. Claro. Es como decirle madre, pasa una persona, ¿sí? A un comercio y le decís, madre, ¿en qué te puedo servir? Que no sabes si soy madre, qué sé yo. Claro. En todo caso, señora, señor, ¿no? Mejor preguntarle el nombre. ¿Cómo es tu nombre? María. Bueno, Sí, María, o buen Pedro. día, señor, señora. Señor, señora. Pero digo, esto, ¿no? La persona mayor, primero, como bien decías, puede o no desempeñar el rol de abuelo. Claro, Tiene que ver estrictamente si vamos a circunscribir esa palabra abuelo y abuela a quienes cumplen el rol de abuela. Condición, tener un nieto. Y en segundo lugar, me parece importante esto, ¿no? De que podamos trabajar en nuestras ideas, te decía, con respecto a las personas mayores. Porque nuestras ideas condicionan nuestro pensamiento y nuestro pensamiento condiciona nuestra forma de actuar. Y es eso como lo vamos a materializar en cosas concretas, ¿no? En el trato que le vamos a dar a las personas mayores. Esto se visibiliza en las políticas, en entender que la persona mayor merece, ¿sí?, una jubilación digna. Porque hablamos de dignidad de las personas mayores, pero la dignidad solamente tiene que ver con el trato o también con lo que cobra, o tiene que ver con todo. Entonces me parece que tenemos un montón de cosas para seguir trabajando y eso se hace de manera colectiva.